Comenzamos entonces nuestra clase de lengua y literatura de hoy día, lunes 3 de mayo, siguiendo con el hilo conductor de nuestra unidad central, que es nuestra unidad 1, que pronto se nos viene la prueba, que es un trabajo y no es una prueba en WordClass, y que más adelante les voy a comentar de qué se trata. Nuestra unidad se llama Comparando Lecturas Literarias. Por lo tanto, nuestra clase hoy día tiene como título Mi interpretación literaria, que es un paso que es muy importante, luego de que aquí con esta clase voy a dejar una actividad que es fundamental que lo hagan porque es una parte del trabajo final que van a hacer como evaluación de esta unidad, ¿ya? Por lo tanto, quiero que estén atentos a lo que se trata. Entonces, el objetivo de esta clase es elaborar un comentario literario en donde aborden la interpretación de una lectura a partir del análisis de su contexto de producción y recepción que hemos visto ya en clases anteriores y el efecto estético producido por la obra, que es el efecto estético que vimos en la clase pasada. ¿Ya? Entonces, vamos hoy día a trabajar con este tema de mi interpretación literaria. Para empezar esta clase, ¿qué vimos la clase anterior? ¿Quién me dice? Aquí. Vamos a ver, Carla. Vimos estética literaria, súper bien, que tiene que ver con la estética y los sentidos. Vimos lo ridículo y lo grandioso. Además vimos el texto de Cortázar, que había el cangrejo y lo analizamos. Vamos a anotar a Carla acá. Carla Vergara. Vimos el sentido estético, lo que era la estética literaria. Vimos la estética literaria. Después Melanie me dice, vimos los elementos estéticos que se relacionan con el contexto en que fue producida la obra, súper bien. Además de seguir con el modelo de lectura, muy bien, eso faltó. Súper bien, Melanie Lobos. Entonces, ambos correcto, tienen una décima, por lo tanto vimos la semana pasada la segunda modelo de lectura que era más profundizada, donde extraíamos un texto, un párrafo o versos, en este caso del cuento de Cortázar, y nosotros le otorgábamos nuestra propia interpretación y después lo producíamos de manera global y lo interpretábamos en general qué significaba. ¿Ya? Valentina Díaz dice ahí muy bien, es una lectura detallada. Valentina Díaz, entonces ahí le coloco una décima. Pía también ahí entonces, y por lo tanto vimos este modelo de lectura detallada donde extraíamos una parte del texto, analizábamos nosotros desde nuestras propias palabras y vimos lo que era en este caso el concepto de estética, estos elementos que embellecen los textos y que nos producen nos cautivan también a nosotros, ¿cierto? Como lectores, como por ejemplo el estilo literario, y eso es lo que tiene que ver con la estética literaria, el estilo que tiene cada autor para crear su obra literaria. Muy bien, Carla me vuelve a decir que es un modelo, ¿cierto? Es una lectura detallada, con la diferencia que en la tercera parte hay que hacer una paráfrasis, que es una reflexión, una explicación del texto. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, ¿quién tiene por ahí el audio activado? ¿Es por ahí caminar? O ahí, espérame, que está entrando Valentina, y ahí va a apagar su micrófono. Ya. Entonces, si ustedes se dieron cuenta que el fin de semana, por ahí por el día sábado, como la 1 de la mañana, estaba terminando de realizar todos sus trabajos, todas sus tareas, que hasta ahora son 3 de la unidad, ¿ya? Por lo tanto, que es la tarea, son 3 tareas que hemos visto de la unidad 1 y que son muy importantes que lo hagan porque cada tarea tiene 2 décimas para este trabajo final que vamos a hacer como evaluación de las unidades. Ya, sí, Valentina, para allá vamos. Ya, para allá vamos, por eso muchos no han podido entregar las 2 últimas
guías porque se les es difícil, pero si ustedes se dan cuenta no son difíciles, sino que ustedes se enredan mucho y los que se preguntan es súper fácil. Por ejemplo, en la guía de Macbeth, lo que más les complicaba es que en una parte había que hacer un gráfico sobre los conflictos que se daban de la obra. Y era súper fácil, había que colocar quién era el protagonista y quién era el antagonista, y podía poner dos flechas y al medio colocar cuál era el conflicto que hacía que ellos tuviesen un choque, ¿cierto? Y fuera la problemática de la historia, que es un extracto que ustedes leyeron. ¿Ya? Hay preguntas de interpretación también que tiene que ver con el sentido del personaje, ¿cierto? Que tiene que ver con el conflicto y más allá, no es más allá en este caso de lo que se preguntaba de la primera guía, ¿cierto? Del primer modelo de lectura que era sobre esta historia de William Shakespeare que era Macbeth. Por lo tanto, Valentina, para aquellos que siempre tienen dudas y que otros pueden verificar y contestar también, cada vez que tienen dudas de las guías, tienen toda la semana para hablarme por correo o por mi WhatsApp. Y aquellos que siempre tienen dudas y que pueden ahí verificar, siempre les contesto. A lo mejor me puedo demorar una hora, media hora o nada, ¿ya? Pero sí les contesto. Por lo tanto, no pueden no hacer la guía porque tienen dudas. Las tienen que hacer, pero si tienen dudas de toda la guía y si tienen que preguntarme todas las preguntas una por una, se las voy a responder de manera individual durante toda la semana. Así que tienen ahora, desde ahora en adelante, durante toda esta semana, tienen para hablar conmigo, tanto por correo o WhatsApp, y ponerse, ¿cierto?, al día con las guías. La segunda guía, que es el segundo modelo de lectura, y que era este cuento, ¿cierto?, de la teoría del cangrejo de Cortázar, ¿qué tenían que hacer? Aquí tomé un ejemplo de una compañera de ustedes, que fue una excelente guía, ya que me entregó, ¿ya? ¿Y qué había que hacer en esta guía para aquellos que todavía no me la entregan? Espérenme. No, si ahora voy a reflejar. ¿Se ve el PPT? No, ahí sí. Ya, sí, porque todavía no lo mostraba. Ya. Y dentro de lo que le estoy hablando y todo eso, estoy admitiendo a los últimos que recién vienen a despertar. Ya, entonces, la guía, que era el segundo modelo donde había que sacar un extracto, ¿qué tenían que hacer primero? ¿Qué dice ahí? Sigan las instrucciones. ¿Ya? Y esto lo venimos reforzando de tercero medio. Que cuando leen, tienen que subrayar las ideas más importantes y destacar aquellas que no comprenden. ¿Qué no puedo comprender? Palabras como mitigada, que puso aquí su compañera, arduos, veranda. Por lo tanto, yo en un espacio de mi guía, o si quiero no lo coloco, ya yo voy a buscar ese propio vocabulario para mí, para entender mejor lo que leí. Esa era la primera parte. Después, había que hacer como estamos siguiendo el modelo de lectura, y el primer paso del modelo de lectura es saber el contexto de producción. Y su compañera lo puso, me puso quién era Julio Cortázar, me habló un poco de su estilo, surrealista, ya, etcétera. Ustedes lo pueden ahí colocar en pequeños en pequeños ciertos párrafos, pueden ser 2, 3 o 1, donde en este caso resuma, y que tiene que ver con texto producción. Dentro del primer paso del modelo de lectura también decía que era en este caso el contexto de recepción, es decir, qué nosotros entendemos de la forma y el estilo y también de lo leído, ¿cierto?, de Cortázar. Y eso se puede buscar en internet, que tiene que ver la recepción, ¿cierto?, del texto. Hoy en día, ¿cierto?, del autor. Y ella puso, fíjense que después puso el vocabulario que ella no entendió. Y después empezó a desarrollar las preguntas. Que era primero, ¿qué te pareció el texto? En este caso, eran 3 preguntas dirigidas al desarrollo del texto, que es nuestro segundo paso. Y después nos vamos a lo que realmente pertenecía al segundo modelo de lectura, que es la más específica, que era, ¿cierto?, extraer un párrafo, oraciones de este cuento y explicar. ¿Ya? Ella escribió ahí en rojo lo que extrajo, el pedazo que ella encontró que era muy significativo, y luego ella lo explicó con sus palabras. Lo explicó con sus palabras. Y después, fíjense que ella
hizo una valoración y que es el último punto de esta forma de leer los textos. Y ella lo hizo y lo hizo en cuatro, en este caso, cuatro procedimientos, ya 4 formas de poder valorar, y ahí lo hizo, ¿cierto?, de manera muy correcta y muy extendida. Y también quiero felicitarlos a la mayoría, ¿cierto?, de los 2 cursos que yo he visto, que saben ya responder, que ya saben que yo no tengo que estar, en este caso, diciéndoles todas las clases y todas las guías que tienen que responder a lo más 5 líneas. Cuando no se puede responder 5 líneas, como pasa en las pruebas, 2 o 3 en este caso, pero cuando es necesario, sobre todo la parte de interpretación y valoración, y yo veo que todavía hacen 2 líneas, no. Pero ahora veo que sí que se preocupan, sobre todo las pruebas, de hacer 5, 6 líneas, extender su capacidad de redacción, y eso está muy bien. Y esa es la guía que tenían que hacer de la semana pasada, y esa es la que tienen que entregar. ¿Ya? ¿Ve que no era tan difícil? Es solamente análisis. Por lo tanto, aquellos que todavía tienen dudas de las guías, y yo veo que todavía no me lo entregan, tienen hasta esta semana. ¿Por qué? Porque el día, por aquí tengo anotado, el 31 de este mes tienen la prueba de contenidos, que es en este caso es un trabajo, ¿ya? Es un trabajo que yo les voy a dar. Por lo tanto, yo no voy a estar esperando después del 31, es decir, ahora en junio, la mitad de junio, que ustedes se pongan al día con estas tareas de esta unidad. No. Se hizo la prueba el 31 y ya no recibo más tareas de la unidad 1, ¿ya? Porque así yo haciendo la prueba el 31 y dándome un tiempo de 2 semanas para revisar su trabajo, y ya tengo ya corregidas sus tareas, de inmediato le sumo las décimas y lo subo a la plataforma Webclass, ¿ya? Ya, Vicente, entonces en el punto 2, sí, claramente. Sí, ahí se desarrolla el contexto de producción y recepción. Y si hay palabras que tú entendiste del texto, y no hay ninguna que no es necesario hacer vocabulario, no importa. Pero después tienes que, lo que me interesa es la parte de la paráfrasis, que tú saques un extracto del texto y me lo expliques. Y también me interesa que en la número 5 me des tu valoración. No es necesario que lo haga como la compañera en 4 pasos ahí que ella escribió, sino que usted lo puede hacer en un párrafo de 5 líneas y decirme que, cierto, usted entendió o que pudo valorar del texto de Cortázar. Ya, con la guía comenzamos nuestra clase. De nada, Vicente. Por eso me había sido extraño no recibir su guía, porque usted también, Vicente, es muy puntual. Ya, comenzamos. Hoy día esta clase es muy importante porque la tarea que van a hacer es un extracto en este caso de la prueba que ustedes van a tener este día 31, que es un trabajo. Profe, pero ¿por qué no va a hacer prueba en Webclass? Porque todos sus profesores, el otro día hice una exposición de todos sus trabajos. Mostré sus trabajos de tercero medio del año pasado, mostré mis clases de este año, y les dije a los profesores que les estoy enseñando a hacer textos que les van a servir para la universidad. Por lo tanto, este trabajo que vamos a hacer de esta unidad va a ser un formato que yo sé que ya lo han visto, pero lo vamos a reforzar, que les va a servir como un formato para la universidad, igual que el trabajo que va a venir en la segunda unidad y que va a venir en el diferenciado, que también va a estar trabajando el cuarto B con el profesor Keno. Entonces, por eso no quiero hacer pruebas en Webclass, ¿ya? Porque ahí su conocimiento lo más es pinchar la alternativa o copiarse, mandarse las alternativas por el WhatsApp y muere el aprendizaje ahí. Por eso yo quiero hacer trabajo con ustedes. No importa que tengo que amanecerme, en este caso corrigiendo sus trabajos, y acuérdense que cuando corrijo sus trabajos, sus pruebas, yo se las vuelvo a enviar para que ustedes las vuelvan a hacer. Porque si tu trabajo está malo, yo no les voy a poner en rojo, sino que la idea es que aprendan, por lo tanto les voy a devolver su trabajo y ustedes, va a haber una semana también de corrección, para que ustedes me manden el trabajo final, ¿ya? Así que esa es la idea, que aprendan y no que hagan las cosas por inercia y la hagan por hacer, no, ¿ya? Entonces comenzamos nuestra clase de mi interpretación literaria. Por lo tanto vamos a ver, vamos a escuchar
el siguiente video que tiene que ver y orientarnos a lo que más o menos quiero que ustedes hagan en la tarea que les voy a dejar. Ya, esperen un poquito. Sí, compartí son. Ya. Si se ve un poquito ahí lento, después cuando les puedo dejar el link para que lo vean. Y es muy interesante lo que va a decir él, porque tiene que ver con el libro que ustedes están leyendo para la prueba, que es Aura de Carlos Fuente, pero la forma en que él se va a expresar es lo que yo quiero que ustedes entiendan y escuchen. Acá en otro video del Estante Literario, el canal de la buena vida, de la buena lectura. Hoy les voy a traer una novela impresionante, una novela de la que me habían hablado muchísimo y que terminé leyéndola después de que me persiguiera demasiado en mi clase de teorías literarias del siglo XX. Estoy hablando de la novela Aura, la novela gótica de Carlos Fuente. Aura es una novela increíblemente compacta, corta, pero llena de artificios narrativos, de artificios misteriosos, mágicos, de referentes literarios. Una novela demasiado cargada a pesar de lo corta que es. De eso hablaré un poco más tarde, pero primero miremos de qué trata Aura. Se dieron cuenta que él está comentando el libro, por lo tanto está haciendo un comentario literario. Por lo tanto le pregunto a ustedes, ¿qué entienden por un comentario literario viendo lo que acaba de decir este booktuber? ¿Qué es un comentario literario? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué es hacer un comentario? Exponiendo su opinión, ya, pero ¿de qué? Porque si me dices exponiendo su opinión, estoy haciendo un comentario, pero en este caso estoy haciendo lo que le estoy pidiendo su comentario de un libro, ya, o sea, exponiendo mi opinión de un libro. La percepción, dice análisis por ahí, Alanis, la percepción que tuvo de la obra, ¿cierto? De manera propia, mi percepción, ¿ya? ¿Y qué ya? Entonces es la percepción y la interpretación reflejada en la opinión que yo obtengo de un libro. Sobre la estética, muy bien, Carla, sobre la estética del libro. Entonces, para hacer un comentario, y que es la segunda pregunta, ¿qué elementos debo considerar, cierto, para tener una postura crítica? Es decir, para hacer un comentario, ¿qué debo saber para hacer un comentario literario? ¿Qué puntos debo conocer para poder hacer este comentario? Pues no hay llegar y decir el libro me gustó porque sí, no. Cuando digo el libro me gustó, ¿por qué? Y me baso de varios elementos. ¿Qué elementos son esos? El contexto de producción, muy bien, Pía. ¿Qué más? Ya estas cosas que hemos visto. Los 4 pasos de lectura, muy bien. Tengo que haber hecho tengo que haber leído el libro primero. No es necesario que lea la portada para poder hacer un comentario. No tengo que haber leído, hacer una paráfrasis, ¿cierto? Decir, tratar de, mientras que leí el libro, acordarme, sabes que había un capítulo que era súper bueno porque era donde se basó y desarrolló más su estética el autor. Yo lo encontré tan interesante que me hizo llorar, que me hizo tener una emoción, por ejemplo, en este caso de suspenso, de miedo, que yo sé que les gusta a algunos la literatura del terror, que me gustó porque me hizo acordar de otro libro, etc. Leer el libro para tener detalle. Entonces, para hacer un comentario, es decir, darle una interpretación propia, argumentar de manera propia sobre lo que yo aprecié de ese libro, tengo que saber elementos, ¿cierto?, para hacer esta crítica, y qué es, y lo que él acaba de decir, porque para hacer este booktuber, es decir, esta reseña, tuvo que leer el libro, tuvo que enterarse quién era el autor, Carlos Fuente, en este caso de Aura, tuvo que saber sobre su estilo, tuvo que hacer una intertextualidad, a lo mejor pensar que este libro que él está haciendo en este caso un comentario, tiene conexiones con otro y un sinfín de elementos para poder hacer un comentario, en este caso contundente, y que quien sea el receptor, es decir, para quien ustedes escriban este comentario, sea un verdadero, tenga en este caso una calidad de comentario, no sea un comentario básico, vago, no interpretativo, ¿ya? Entonces, un comentario literario, como dice ahí, que está definido, se trata de plasmar de manera escrita o también oral, vamos a ver como estos booktubers, ahí me faltó oral, la idea que ha brindado una lectura, ¿cierto? Permitiéndonos parafrasearlas, es decir, contarlas con nuestras propias palabras,
y darle un nuevo sentido al mismo. Es decir, todas las lecturas no tienen una misma interpretación para cada receptor, en este caso para cada lector. Cada libro, como por ejemplo usted está leyendo Aura, a lo mejor para algunos es fome, para otros es más o menos, y para otros son sumamente interesantes. Entonces tiene que ver con el sentido, en este caso, y la recepción que tenga este libro. Todo eso va dentro de un comentario. Al mismo tiempo, mejorarlo, puedo, en este caso, dar una sugerencia sobre ese libro, de cómo leerlo, cómo enfrentar esa lectura, de acuerdo a la opinión, ¿cierto?, de cada quien. Entonces, es muy interesante leer estos tipos de comentarios. Entonces, para hacer un comentario no es llegar y escribir lo que se me venga a la cabeza. Yo les voy a mostrar una estructura para poder hacer un comentario que puede estar evidenciado o escrito en una media plana, pero que tiene que tener lo siguiente. Primero, tengo que hacer la lectura del libro, por lo tanto tengo que hacer una lectura inicial. No puedo opinar del libro a grandes rasgos si no lo leo. A lo mejor puedo tener una opinión, o sea, un comentario del autor, pero no del libro en general, si no lo he leído profundamente ahí, ¿ya? Entonces tengo que hacer una lectura inicial, leer para comprender el significado del texto. Es una buena idea subrayar, y todo lo que les he enseñado, subrayar las partes importantes, a lo mejor unos capítulos interesantes, personajes, en este caso, o quizás, por ejemplo, párrafos como esta perífrasis, en este caso que les hice yo ahí escribí, interesante. Después, es necesario saber este contexto histórico y biografía del autor, que es nuestro contexto de producción y recepción. Después, saber a qué género literario pertenece este libro. Por ejemplo, es una novela de terror, es una novela de histórica, es una novela de ciencia ficción, es una novela en este caso realista, romántica, neoclásica, etcétera, contemporánea, surrealista. Tengo que saber al género que pertenece. Y siempre nosotros podemos encontrar dónde esa información es en la web, pero en lugares que realmente vale la pena informarse. Y también vamos a aprender a discriminar información en las próximas unidades. Después, resumir. Para hacer un comentario, dentro del comentario, en una línea puedo resumir de qué se trata en 2 líneas el texto. Y ahí tengo que haber hecho un trabajo previamente de resumir las ideas, de reconocer los temas y los conflictos centrales, etc. Y la estructura, ¿ya? Es decir, dentro de un comentario también tengo que tener este conocimiento de que cómo partió la historia, cómo se desarrolló y en qué terminó, ¿ya? Y por último, dentro del comentario, que es lo más importante, es que se evidencie, ¿cierto? Es tu comentario, tu reflexión, en este caso es lo que esta valoración personal que te hizo escribir este comentario interesante para el lector de ese libro que tú escogiste. ¿Ya? ¿Queda claro entonces? Para poder hacer un comentario tengo que leer el libro, después en este caso estudiar el autor y la recepción, en este caso el contexto de producción y recepción, saber a qué género pertenece, en este caso resumir los conflictos importantes, saber de los personajes, saber cómo inicia, qué es la estructura, desarrolla y termina la historia, y por último, la valoración que yo hago del mismo texto. Por lo tanto, cuando consideremos escribir un comentario, ¿qué debemos considerar? En el comentario se reconocen los temas y los rasgos propios del periodo de producción de la obra y se relaciona con el contenido de la lectura. Por ejemplo, yo puedo partir hablando, ¿cierto?, del contexto de la historia, de producción, cómo hoy en día ha sido importante leer ese libro, y luego me voy a la síntesis y termino con el comentario. Después el comentario incluye un resumen de ideas, lo que les acabo de decir, el argumento, el conflicto, ¿ya? Acuérdense que la reseña muchas veces no cuenta al final, pero el comentario sí puede contar hasta aquí al final de la historia. Existe una correcta interpretación del sentido del texto, lo cual evidencia a través de la articulación de sus elementos. Es decir, todo lo que usted coloque ahí tiene que ver con el libro que usted escogió.
Se reconocen y analizan adecuadamente las diferentes partes del texto, como el conflicto, el clímax y el desenlace. Existe una relación del contenido de la obra con su contenido de producción. Es decir, tiene que haber ahí también la parte del comentario, alguna valoración, o si el libro refleja una creencia, una ideología. Se hace alusión a los recursos estéticos, es decir, al estilo literario del autor. Del comentario concluye con una síntesis de lo más relevante, una opinión fundamentada sobre el texto o una conexión intertextual. Puedo terminar mi comentario haciéndolo relación con otro libro. ¿Cómo ese libro se puede relacionar con otro? Y aplican las convenciones de escritura, es decir, cuando yo escribo un comentario, tengo que usar siempre la tercera persona gramatical. ¿Cuál es la tercera persona gramatical? ¿Se acuerdan? Conocimiento de básica. ¿Qué? ¿Cuál es la tercera persona gramatical? ¿No? ¿Nadie? Esperanza, Pía, Rodrigo, Vicente, Sapta, Cristina, Francisco. ¿Cuál es la tercera persona gramatical? Ya, bien Carla. Él, ella, ellos y ella. Yo no. Chiquillos, no pueden salir de cuarto si no se saben las personas gramaticales. Ya, vamos a acordar. Las primeras personas gramaticales, y que nos sirve para encontrar los narradores, el hablante lírico y etcétera, ya, o en este caso la conjunción de los verbos, ya, nosotros usamos para dirigirnos a esa realidad personas gramaticales. Ya, anótenselo ahí en la cabeza o no sé, ahí en la muralla de su pieza. La primera persona gramatical es yo o nosotros. Ya, sí, es verdad. La segunda persona gramatical es tú o ustedes. Y la tercera persona gramatical es él, ellas, ellos o ellas. Ya, por lo tanto, mi escritura del comentario tiene que estar escrito en tercera persona. O sea, él o ella, el libro comenta. No puede decir el libro nos comenta porque estoy usando el nos, el yo, por lo menos tiene que todo sonar en tercera persona. Por lo tanto, ahí está el desafío, por esto es una actividad previa a la actividad final, por eso quiero ir corrigiendo cómo ustedes se van a expresar en tercera persona, comentando en este caso la opinión de un libro, haciendo preguntas retóricas, es decir, ¿cierto? Ahí motivando en este caso al lector de su comentario a indagar sobre, en este caso, su reflexión, y etcétera. ¿Ya? Vamos a ver ejemplos. Hoy en día podemos ver miles de comentarios literarios en diferentes plataformas. Como por ejemplo, vamos a ver aquí un ejemplo de un libro que ya hemos visto en las clases anteriores, que es El Quijote de la Mancha. Para más o menos ustedes tratar de profundizar cómo yo voy a expresar en una hojita que la profe me va a hacer escribir un comentario literario. Por eso ustedes tienen miles de plataformas para poder, ¿cierto?, tomar palabras, expresividades para poder captar ahí. ¿Ya? Entonces existen miles de plataformas como hacerlo, como por ejemplo Booktuber, como vimos al principio, también hacen comentarios literarios, blog, ¿ya? O en las redes sociales, como si nosotros elegimos en Instagram, seguimos por ejemplo a literarios, a críticos, etcétera, hacen también comentarios sobre los libros. Vamos a ver ejemplos acá. Vamos a ver entonces un ejemplo de un comentario literario en el canal de YouTube, que es el Booktube, ¿cierto? Ustedes el año pasado hicieron un Booktuber, es decir, una reseña de un libro que ustedes quisieron escoger, ¿ya? Y lo hacían de manera didáctica, y me comentaban, ¿cierto? Del libro, ustedes insertaban, en este caso, imágenes, etc. Ya, vamos a ver si lo podemos ver.
locos. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar de Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. He de decir que este momento me ha dado pánico desde hace mucho tiempo. No es fácil hacer una reseña a la altura de esa novela. Y evidentemente me voy a dejar muchas cosas en el tintero. Pero hoy quiero hablaros del Quijote. Tiene que haber un ejemplar del Quijote en todas las estanterías, en todas las librerías, en todas las bibliotecas, aunque nadie lo use, porque le debemos admiración a esa novela. Porque de no haber sido por ella, nada de la literatura contemporánea existiría. Todos en algún momento hemos oído hablar de esta historia, así que no me voy a explayar demasiado con la reseña. Y después vamos a pasar a analizarla con profundidad. Comencemos. Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, nos cuenta la historia de Alonso Quijano. ¿Quién es Alonso Quijano? Pues es un hombre mayor que vive en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no queremos acordarnos ninguno de nosotros. Y es un apasionado de la literatura, le encanta leer, tiene una biblioteca inmensa y le encanta leer las novelas de caballerías. Está maravillado por las historias de héroes, de amadises. Hasta tal punto llega su obsesión por este género literario que pierde el juicio. Se vuelve loco y él mismo cree que es un caballero andante, un hidalgo cuya misión en la vida es vivir aventuras para rescatar a damiselas en apuros y ser glorificado. Muchos de sus vecinos intentarán disuadirle, incluso encerrarle, pero no podrán detenerle. Solo una persona creerá en él: Sancho Panza. De esta manera, Alonso Quijano adoptará un nombre a su altura, Don Quijote de la Mancha, y en la compañía de su leal escudero, se convertirá en un caballero andante e irá a vivir aventuras. Aventuras. A grosso modo este es el argumento de la obra, pero hay muchísimas cosas que analizar aquí. ¿Cuántas veces no habremos escuchado que Don Quijote de la Mancha es la primera novela contemporánea o incluso la primera novela? Y es que Miguel de Cervantes en este libro sentó las bases de toda la literatura contemporánea. Un avance en la narrativa sin precedentes, en muchísimos aspectos. Primero, el primero del que vamos a hablar son sus personajes. Por primera vez en toda la historia, la acción pasa a un segundo plano. La literatura, desde su más alejado pasado, contaba hechos, hazañas, proezas, pero por primera vez en el Quijote el personaje toma relevancia. Es el personaje el que transforma la acción y no la acción la que le transforma a él. Si vimos entonces, él es muy particular y si nosotros lo llevamos a la escritura, es muy particular el comentario que hace porque primero profundiza la importancia de este libro a nivel, cierto, literario, universal, porque este libro es digno de leer. Luego se va a una pequeña reseña, en este caso resumen, nos cuenta sobre este Quijote, este caballero andante que se cree caballero, pero que está solamente sentado en su escritorio leyendo literatura de caballería, y este fulgor y ironía que hace Cervantes sobre, en este momento, en esa situación, en ese contexto donde a la gente le gustaba. No tienes que grabarte, Sofía. No, todo esto va a ser escrito, igual que el trabajo final. El trabajo final es escritura, ¿ya? Así que no vamos a grabarnos ni nada, ¿ya? Pero estoy dando ejemplos de cómo se puede configurar un comentario. Entonces, la idea es lo que entonces él después se va al resumen y termina, ¿cierto?, ya analizando más específicamente cómo la importancia de los personajes, por eso la importancia se da más en los personajes que en el mismo conflicto, en esta historia, etc. Otro tipo de comentarios podemos encontrarlos en los blogs. Por ejemplo, nosotros si queremos buscar información de libros, podemos buscar en la web, ¿cierto? En el canal de, o sea, en el Google, ¿cierto? En el programa que tengan de internet, análisis literario, ¿cierto? De tal libro. Y siempre la web le va a dar opción a, ¿cierto? A ustedes busquen esa información, ese análisis en estos llamados blogs. Blogs, ¿cierto?, donde se desarrollan principalmente la interpretación y las opiniones de, en este caso, del emisor de este sector, de este canal, en este caso de estos blogs, sobre lo que ustedes quieren escuchar o quieren leer. ¿Ya? Por ejemplo, hay un blog que me habla sobre el Quijote de la Mancha y que se llama Don Quijote de la Mancha, literal, donde al principio nos muestra ahí, como ustedes ven a su mano derecha, esta figura y esta frase fundamental, ¿cierto?, del libro, y que después nos hace un comentario y parte así: el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es uno de los libros más reconocidos a nivel mundial, gracias a que contribuyó el engrandecimiento de nuestra lengua. Es el español cuyo autor llega a la cima de la gloria de la literatura universal.
Es un libro digno de leer, sin duda alguna, y cuyas escenas te enganchan más al libro y hacen que sueltes una u otra carcajada. Y luego sigue con analizando perspectiva, un comentario bien particular ya sobre este libro. ¿Qué otra forma de ver? ¿Dónde podemos ver más comentarios de libros? En redes sociales, como en Instagram, ¿ya? Donde uno puede seguir, por ejemplo, Instagram de literarios, ¿cierto? De librerías, etcétera, que también hacen alusiones a comentarios sobre el libro. Por ejemplo, este es el Letra Herido, que se llama, bien particular allí, el perfil de este, ¿cierto? Es como un blog también, y que dice, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra ni el mar cubre. Por la libertad así, como por la honra se puede y debe aventurar la vida, y por el contrario, el cautiverio es el mayor mal que puede venir a los hombres. Miguel de Cervantes en Don Quijote de la Mancha, un clásico de la literatura española y universal que no necesita presentación, debiendo ser los historiadores puntuales, verdaderos y no nada apasionados, y que ni el interés, ni el miedo, el rencor, ni la afición nos les haga torcer del camino de la verdad, cuya madre es la historia, emula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Con esto cesó la plática y Don Quijote se fue a reposar la siesta. Por lo tanto, es un comentario bien particular porque él parte con algún extracto del libro, porque eso es lo que quiere interpretar en su comentario, luego lo explica y luego vuelve a terminar con una frase del libro. Y así es un comentario literario. Con esto, y ya terminando nuestra clase, quiero que piensen en un libro ya que ustedes quieren exponer en la prueba final. Profe, ¿qué nos va a hacer? Van a hacer un ensayo, pero no un ensayo cualquiera. Van a hacer un ensayo literario que va a tener una estructura, a lo mejor en tercero medio lo vieron, pero vieron el ensayo, pero de la parte bien formal, argumentativo. Ahora vamos a hacer el ensayo literario con una estructura, pero bien hecha. Y para empezar, vamos a hacer esta pequeña actividad iniciándolo a un extracto de lo que van a hacer de ese ensayo como trabajo final de esta unidad, y que va a venir más en las clases que vienen. Les voy a enseñar los pasos y la estructura y la planificación y todo lo que tienen que hacer, se los voy a enseñar. Pero primero quiero que hagan esta actividad como inicial y que se tiene que entregar hasta el viernes, que dice ahí, los estudiantes van a seleccionar de acuerdo a sus intereses personales una obra literaria conocida y leída. Ya por el tiempo tiene que estar leída, porque de aquí a unas 3-4 semanas vamos a hacer el trabajo. 3 semanas para realizar un comentario de él, en el que darán a conocer su interpretación. Tiene que ser un comentario así de media plana, en una hoja de Word o en su cuaderno va a ser media plana, ya tomando algunos aspectos de este cuadro donde yo le enseñé que tiene que ir en el comentario, ¿ya? Y lo entregan hasta el día viernes. Desde ahora vayan pensando en qué libro van a hacer la evaluación final, que ojalá sea el que van a hacer el comentario ahora, para que vayan avanzando su trabajo, ¿ya? Yo sé que a algunos les gusta la literatura de terror por ahí, otras les gusta la literatura biográfica, otras les gusta la literatura realista, ya, por ahí de Jane Austen, por ahí les gusta de terror, ¿cierto? Le gusta Drácula, por ahí vi el año pasado, ciencia ficción también les gusta la literatura del existencialismo. Entonces vayan escogiendo un libro, no importa que haya sido el año pasado que hayan visto conmigo, y durante esta semana trabajen haciendo un comentario como les enseñé. Pueden ver más videos de cómo hacer comentarios y me lo escriben en media plana y me lo envían. Yo lo voy a analizar, por eso quiero que los que traigan el viernes, porque el sábado y el domingo lo que van a analizar para ya el día lunes llegar y ir enseñándoles cómo hacer esta evaluación final. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Creo que se entiende.
Súper bien. Ya, vayan pensando en un libro. Ya, hay miles de libros interesantes. Tiene que ser un libro interesante, ¿por qué? Porque es un libro interesante y si tiene muchos recursos, como por ejemplo en la web, estudios, ensayos, etcétera, análisis, investigaciones, voy a tener mucha más información para poder yo usar en mi comentario. ¿Ya? Así que esa es la tarea. Piensen en un libro que les guste y les va a servir para la prueba. Y esta semana les pido que sobre él hagan un pequeño comentario de media página. Es cualquier cosa, me escriben y de las actividades que todavía me deben, me escriben también y la espero durante toda esta semana. Si no, el día viene le voy a volver a escribir en un correo porque no me mandó la vez. Ya, eso. Cuídense y nos vemos el viernes al cuarto medio C y el cuarto medio B nos vemos el próximo. Sí, voy a subir la hora ahora sí. Terminando esto me quedan horitas libres, así que voy a subir. Cuídense, que esté bien. Cariño. Chao, chao. Profe, que esté bien. Chao, chao.